Maura jauna, erantzuteko txanda horretan Mistoa Ezker Batua Berdeak taldearen ordezkaridan Matute jaunak dauka hitza. Yo comparto casi la última frase que ha dicho el señor Maura. No se arrima al hombro dañando a los trabajadores, ciertamente. Pero lo que es más incomprensible todavía es que lo digan ustedes. Y no digo usted, que a título personal puede incluso considerar esa situación, sino su partido. Es muy curioso que lo diga su partido, porque nosotros, señor Maura, no nos hemos inventado nada. No hemos dibujado un escenario que no hayan dibujado los trabajadores. Esos trabajadores que tanto le preocupan les critican a ustedes y le critican a la SEPI. Pero es que las críticas que nosotros hemos hecho a la actitud y a la actuación de la SEPI, las críticas que nosotros hemos hecho al Partido Popular, no tienen el copyright de ninguno de los partidos políticos que la han realizado aquí. Es que son declaraciones de los propios sindicatos, señor Maura. Es que parece mentira, por no decir otra cosa, que usted considere que todo tiene un tufillo electoral y considerará usted que a estos obreros también les hemos puesto nosotros con estas pintas en huelga y manifestándose por la defensa de su puesto de trabajo. Pues no, señor Maura, eso no tiene ningún tufillo electoral. Eso tiene una realidad detrás, y es la realidad de la inoperancia y de la ineptitud y de la incapacidad y de la nula voluntad de buscar una solución factible, una solución real al grave problema que existe aquí. Porque han estado más preocupados en otras cosas, como ya se ha dicho en anteriores intervenciones. Porque no han puesto toda la carne en el asador para solucionar este problema. Por tanto, no considero que sea oportunista. Es bastante oportuno. Es bastante oportuno cuando hoy mismo están en huelga los trabajadores de la naval, cuando están anunciando movilizaciones más contundentes. Y se lo he dicho antes, y me parecía importante remarcarlo en este debate, porque creo que hoy todavía tiene sentido. Nos da igual lo que voten hoy. Nos gustaría que votaran la proposición, sinceramente. Entendemos que puedan no hacerlo, pero hagan algo. Con independencia de lo que hoy voten, hagan algo. Porque la situación que se está gestando es una situación grave. No grave ya solo, con ser eso muy grave, en la pérdida del puesto de trabajo, sino en cuanto a conflictividad social. Luego no culpen a los trabajadores de los posibles conflictos que puedan derivarse. Se lo he dicho antes y se lo repito. La responsabilidad de lo que pueda pasar es de quien les lleva al precipicio y les hace actuar de manera desesperada, porque ningún trabajador desea actuar de manera desesperada. Y cuando usted habla de soluciones, de las cosas que se hacen, y nos ha dado una serie de datos con bastante profusión, se ha olvidado de una cosa que también es importante, supongo que se ha olvidado de manera consciente. Se ha olvidado de las escuchas en asambleas de trabajadores, como han denunciado los sindicatos en Cádiz, en los astilleros de Cádiz. Se ha olvidado probablemente de ese tipo de cosas que también hacen. Porque claro, supongo que eso no será su manera de arreglar las cosas, pero esa es una de las líneas de actuación que están teniendo. ¿No se les ocurre otra cosa mejor que espiar las asambleas de trabajadores en los astilleros de Cádiz, de poner escuchas y de hacer una vigilancia, vamos, absolutamente democrática, seguramente desde su punto de vista? Esos son los derechos de los trabajadores que usted defiende. Desde luego yo no los quisiera para ningún trabajador de este país, ese tipo de derechos, sí otros. Hablaba de la mejora de resultados y en eso le tengo que dar la razón. Evidentemente, Izar ha mejorado los resultados, pero lo decía en la primera intervención. Desde luego no ha sido por las gestiones de la SEPI ni ha sido por las gestiones de la dirección de Izar, o por lo menos no exclusivamente. Si por alguien se han mejorado los resultados ha sido porque los trabajadores asumieron un compromiso y lo han cumplido. Asumieron el compromiso de renovación tecnológica, asumieron un compromiso en tiempos y plazos para construir los gaseros y lo han cumplido. Los que no han cumplido son la SEPI y la dirección de Izar y el Partido Popular, que no han hecho nada durante ese tiempo y que han posibilitado que ahora mismo no haya carga de trabajo y que eso derive en pérdidas de puestos de trabajo de manera significativa e importante. Esa es la realidad. Y se lo decía antes, también ha pasado de puntillas sobre ese dato y lo entiendo. No sirve con echar la culpa al fantasma coreano, al gigante asiático, cuando países como Alemania, como Dinamarca y como Suecia, con niveles de renta superiores y con salarios superiores a los del Estado español, consiguen mantener carga de trabajo y consiguen detentar y sostener todavía una parte de la producción naval en Europa. Y, sin embargo, el Estado español no lo consigue. Esa es la reflexión que hay que hacerse. ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha hecho el Gobierno del Estado español, que es quien más podía hacer, para que en Alemania, en Dinamarca y en Suecia haya sido posible eso y aquí no? Claro, es más fácil hablar de tufo electoral, hablar de oportunismo y hablar de irresponsabilidad. Irresponsabilidad, señor Maura, me parece
la de ustedes. Y me parece más irresponsable todavía que ante una situación de tensión, ante la que uno puede ser más o menos sensible, pero desde luego ha de ser prudente, se hable de defensa de los trabajadores, se nos echa a nosotros no sé qué tipo de oportunismo electoral, cuando lo único que hacemos es expresar las inquietudes de los sindicatos y de los trabajadores, las inquietudes que ellos mismos han manifestado, la que han manifestado, que seguramente usted lo sabe muy bien, delante de su sede en Bilbao, y cuando han realizado las protestas, y eso es lo único que hemos hecho. Irresponsabilidad es utilizar esos argumentos para luego decir que se hace en defensa de los trabajadores. No les defiendan tanto porque les van a llevar a la ruina.